Muy cordiales saludos a todos ustedes, bienvenidos a este canal, al Canal 8, un canal de Tenerife y para todo el archipiélago. Y también bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas, como ustedes saben, que en esta ocasión lo vamos a dedicar a don Domingo Calzadilla Ferrera, alcalde de Arafo. Don Domingo, muy bienvenido a Canal 8 y muy bienvenido al programa de Directo al Objetivo. Muchas gracias por haberme hecho esta invitación y por concederme la oportunidad de estar en estos hermosos estudios y poder divulgar esta charla hacia mis vecinos y la isla en general. Muy bien, pues vamos a intentarlo haciendo un recorrido, digamos, por su vida familiar, personal, también profesional, política. Y en ese recorrido que obviamente se nos van a quedar en el camino pues muchos puntos importantes, pero sí que abordaremos otros que son indispensables para comprender un poco la personalidad de don Domingo Calzadilla y también el pretérito y el presente y algo del futuro de la Villa de Arafo, ¿no? Don Domingo, usted nace en 1944 en Santa Úrsula, aunque a los 2 meses creo que su familia pues, se traslada a Arafo y allí ya va a vivir. Pertenece usted a un hogar humilde, a un hogar muy modesto, en el que su padre emigra a Venezuela y a poco tiempo también fallece su madre. Y usted se convierte un poco en padre y madre de su único hermano, de su hermano Juan Pedro, que en aquel entonces tenía 7 años, ¿no? ¿Cómo recuerda usted aquellos momentos de las partidas de sus progenitores? El uno hacia Venezuela, la otra, su madre, hacia la eternidad, ¿no? Pues sí, son recuerdos que marcan mucho, por supuesto. Efectivamente nací en Santa Úrsula, en el seno de una familia muy humilde. Mi padre trabajaba por aquel entonces, cuando yo nací en Santa Úrsula, en un molino de gofio, y mi madre era arafera. Creo que pudo más la madre que el padre, y entonces me llevó para Arafo con esos 2 meses, y ahí empezó todo el periplo de mi vida infantil, porque ya juvenil fue tan poco lo que disfruté. Que bueno, ya empecé a rodar con muchas dificultades, el padre que se desplaza a América para buscar un estatus un poco mejor y dificultades ya con la casa, mi hermano pues muy pequeño, y cuando fallece mi madre pues efectivamente ya tuve yo que hacerme responsable de las tareas incluso del hogar, de las domésticas y de atender a mi hermano y cuidarle. Sí, en torno a los 18 años usted simultanea el trabajo pues para mantener esa casa y el estudio. Usted, por ejemplo, pues hace cestos para un empaquetado de fruta y hortalizas, da clases particulares y cursa, siempre como alumno libre, el bachillerato y la carrera de magisterio. Todo eso a la vez. Y todo eso simultaneándolo, como usted decía, con esas tareas domésticas y con esas tareas familiares, ¿no? Bueno, ¿usted qué trato dispensaba a esos muchachos numerosos que acudían a su casa para que les impartiera clase? Creo que según referencias, creo que eran muchísimos, casi un centenar o más. Sí, yo creo que el comienzo de mi carrera política y digamos... Todavía no hemos llegado a ella, ¿eh? El trampolín, pero parte desde ahí, por esa identificación de esos alumnos que tenía con sus padres, pues en un pueblo tan pequeño con 120, 130 alumnos que llegué a tener, que impartía clases hasta 4º de bachillerato para yo poder seguir estudiando e irme formando ya hacia la carrera en magisterio, que la hice toda por libre y me preparaba con libros que me recomendaban para irme orientando en lo más complicado y algunas consultas en lo que era la física, matemáticas, que era más complejo, pero lo que era de letras pues lo saqué prácticamente sin ayuda de nada. Y bueno, eso marcó muchísimo en mi vida, esa cantidad de alumnos,
porque ahí empieza a surgir la unión, el nexo tan fuerte con todas las familias araferas y ellos involucrarse también en las desgracias familiares que luego me fueron marcando poco a poco. Fueron marcándole en una vida ciertamente, en ese aspecto, una vida ciertamente dura, ¿no? Muy dura. Muy dura. Muy dura. De todas maneras, sí que hay referencias de que aquellos alumnos que usted les daba clase, incluso aquellas familias que no podían pagarle a usted dinero en pesetas, pues hasta muchas veces pues era a través yo qué sé, de cualquier atención que pudieran tener con usted, ¿no? Aquello, la verdad, lo que cobraba en aquella época, pues no me fue nada rentable porque yo lo veía prácticamente como tuviéramos el medio de sustento para mi hermano y yo en la casa y poco más, pues lo demás era entre ayudar a estas familias necesitadas, incluso pagarles hasta matrículas. Llegaba el momento de hacer la matrícula, que todos iban por libre, y se les ayudaba con libros, con todo, y o sea que la rentabilidad no era mucha. No era mucha. Oiga, y esos estudios de magisterio, por ejemplo, tanto de bachillerato, porque claro, de bachillerato, pues, en fin, en aquella época, tanto en muchos lugares del norte como del sur de la isla, lugares alejados, pues era bastante común el realizar los estudios de bachillerato por libre y examinarse. Aclaramos para aquellas personas que esta expresión de por libre todavía hoy no la tengan, porque no es muy común. No la tengan, digamos, al alcance de la mano, pues examinarse por libre significaba que estudiaban en sus respectivos pueblos, muchas veces ayudados por maestros, en academias, y una vez al año, pues en junio y después en septiembre, claro, si suspendían en junio, una vez al año, en junio, comparecían a los institutos como alumnos libres y se examinaban de las correspondientes asignaturas a los cursos de bachillerato. Eso era bastante común en el norte y en el sur. Lo que no era común es lo que usted hizo con la carrera de magisterio, porque el estudiar una carrera de magisterio en ese entonces y solo comparecer a los exámenes en la escuela normal de La Laguna en junio o en septiembre, pues no debía ser muy habitual. Aquello, para hacer la carrera de magisterio, supongo que para usted representaría un esfuerzo suplementario incluso. Sí, fue un esfuerzo que yo creo que todavía de ello estoy arrastrando secuelas, porque para poder luchar esas noches en que amanecía pues con los libros delante para luego continuar dando las clases, llegaba a tomar, como muchos estudiantes, la famosa centramina, que yo creo que, según me han comentado pues médicos, amigos, el tener hoy los problemas de insomnio que arrastro y que estoy tratando, pues puede ser del desequilibrio que se hiciera al abusar tanto, pero gracias a esa forma artificial de superar la noche y el día, pues los libros me los empapaba literalmente, y más que nada lo que que mis compañeros todos de promoción al terminar el bachillerato hicimos ingreso de magisterio y unos marcharon a la universidad, otros fueron al magisterio directamente, y yo sentía por vez primera, no envidia, porque nunca he sentido envidia, pero sí sentía una cierta cosita sana de ver que mis padres no podían ni podía disponer de ellos para yo estar como ellos estaban. Además los libros me los ayudaban a comprar en este caso y me los prestaban, pero me daba cuenta que aunque arrastrara alguna asignatura, iba terminando igual que los que estaban cursando los estudios oficialmente. Y al final pues terminamos la carrera igual. Igual que los que asistían a clase habitualmente en las aulas, quiere decir. Bien, dentro de aquellos primeros tiempos duros, ¿qué le dicen a usted los nombres de Riquelme Otazo y del propio pueblo arafero? Bueno, de Riquelme fue para mí un segundo padre, porque el mío se marchó muy pronto. Él fue uno de esos araferos, uno más que me ayudaban, que me daban consejos y que estaban muy pendientes de que me promocionara y continuara hacia adelante. Y marcó también muchísimo en mi vida, porque todos fueron buenos consejos y muchas ayudas en la época que estudiaba y demás. Y en sí, pues el pueblo en general, pues ahí es donde ya hicimos ese nexo fuerte de las familias araferas todas con mi vida.
Yo creo que les unió las desgracias hacia mí y mis desgracias hacia ellos, y me sentía arropado y eran para mí la segunda familia. Por eso yo siempre he tenido un compromiso muy fuerte, que he querido devolverles tantos favores, tantos apoyos, porque vivieron momentos difíciles y momentos alegres, que fueron pocos. Fueron pocos, los difíciles han sido más para usted, y sin embargo, en medio de todo ese cúmulo de dificultades, de todo ese cúmulo de contrariedades, de obstáculos, a usted todavía le queda tiempo para participar en aquellas épocas en actividades deportivas, en actividades culturales, en actividades políticas incluso. En 1958 se da de alta en el Frente de Juventudes, que era el movimiento, digamos, juvenil del régimen entonces. En 1967 es designado miembro de la jefatura local del movimiento. El movimiento, el llamado movimiento, pues era el órgano político oficial del sistema. En 1971 pasa a ser concejal del ayuntamiento, ¿no?, en representación del tercio de las asociaciones culturales, en concreto de la Unión, del Casino Unión y Progreso, si no me equivoco, sí. 1971, ¿no? Bien, ¿a usted nunca le ha acomplejado el haber colaborado con el antiguo régimen, el haber sido hombre del antiguo régimen? No, en absoluto. Yo pienso que es una época que nos tocó vivir, a una cantidad de políticos que todavía estamos en activo, y pienso que no lo estamos haciendo nada mal. Y además creo que los que pasamos una etapa de ese antiguo régimen nos sirvió un poco de experiencia, de punto de partida, para ver cómo estaba el pueblo en ese momento, en el caso mío, y desde ahí ya casi que el aspecto democrático comienza en esa andadura, porque se empiezan a negociar una serie de proyectos y una serie de cosas, y se ven las carencias, se pueden comparar finales de la dictadura, que es cuando ya me pilla a caballo entre uno y otro, y principios de la democracia. Entonces, pues bueno, también fui joven y hombre que procedía de ese semillero de todas esas juventudes que formaban el Frente de Juventudes, valga la redundancia, donde nos formábamos con lo que había en aquella época, y nos formábamos en el aspecto de cultura y de educación perfectamente, y sobre todo en la convivencia sana. Sí, eso es muy importante. Pero no, yo quería significar sobre todo que igual que hay otras personas que, como usted ha dicho, pues por razones de edad, evidentemente estuvieron en aquellas organizaciones, fueron miembros activos del régimen, y que hoy lo ocultan absolutamente. Usted no solo no lo oculta, sino que bueno, que lo tiene como... No, es que yo creo que ocultarlo no sería bueno, porque es que partimos desde ahí, partimos desde ese momento, y la historia es la que nos tiene que juzgar. Me hicieron también luego un representante del Consejo Local del movimiento, que por aquel entonces era la figura que llevaba implícita al ser alcalde. Sí, bueno, o sea, esto lo vamos a hablar ahora, sí. Bien, yo no puedo renunciar a esos principios, y fue la época donde también me realicé como músico, estaba en los deportes, o sea, juventud. ¿Usted fue campeón de ping-pong? Sí, a nivel... ¿Campeón provincial? Provincial y regional también. Regional, sí. Sí, y también jugué en el fútbol, en el equipo de fútbol que teníamos. ¿Es usted portero? De portero. Me llegó a hacer una prueba al Tenerife en aquel entonces, pero claro, mi situación familiar en que estaba no me permitía sino tener aquello un poco como hobby, pero fue un buen portero, no me colaban muchos goles, ahora tampoco. Oiga, ¿y en política le han colado muchos goles o no? Pues algunos, pero yo creo que he metido más. Ha metido más, bien. Bien, pues efectivamente con 29 años, he recordado este dato, he sacado este dato a colación para contraponerlo a otras conductas, digamos, vergonzantes, que a veces pues lo habitual es ocultar pasados, cuando los pasados están ahí, y entonces... yo creo que todo lo que se haga con... por ejemplo, don Domingo, ojeando pues algunas publicaciones en las que aparece pues su vida, y aparece en la que nos hemos documentado, y aparece pues determinadas
actividades de Narafo, etcétera, pues aparece ahí fotos o fotografías saludando al jefe del Estado, al general Franco, etcétera, etcétera. Otro político cualquiera de nuestros días, pues supongo que las fotografías del general Franco las tendrán ocultas o las romperían, ¿no? Yo qué sé. Bien, pero es un dato que se queda ahí para manifestar un poco la coherencia suya en cuanto a su personalidad firme, sin complejos y sin ningún tipo de, digamos, de disfraces, ¿no? Que es lo que a veces se utiliza y sobre todo en política. Bien, con 29 años era ya jefe local del movimiento. Era anteriormente jefe local del movimiento. En aquel entonces hay que también aclarar que la alcaldía, el ser alcalde del municipio, conllevaba normalmente el ser a la vez jefe local del movimiento, ¿no? Es decir, jefe político, jefe de la organización política, aparte de alcalde. Y lo mismo ocurría con los gobernadores civiles, que eran gobernadores civiles y jefes provinciales del movimiento, salvo alguna excepción. En el caso de Tenerife, por ejemplo, pues tuvimos un gobernador civil que no fue jefe provincial del movimiento. En el caso de alcaldes, pues un jefe local de Arafo, que era don Domingo Cazadilla, que todavía no era alcalde. Pero esas eran las excepciones de la regla. La regla era que el alcalde fuera jefe local del movimiento y que el gobernador civil, en este caso estaba hablando de don Santiago Galindo Herrero, que en paz descanse, gobernador civil y jefe provincial del movimiento, que nunca fue el señor Galindo Herrero jefe provincial del movimiento. Bien, por razones políticas él era carlista, etc. Bien, es nombrado alcalde de Arafo. Es nombrado alcalde de Arafo con 29 años en noviembre de 1974. Noviembre del 74, sí, 19 de noviembre. Toma posesión, sustituye a don Jerónimo Monje Marrero, de modo que debe ser usted, yo creo que es, si no el decano, uno de los decanos, si no el único, uno de los del grupo de decanos de alcaldes de Tenerife, ¿no? ¿Usted lleva la cuenta? Bueno, creo que el otro día se hacía el homenaje de los 25 años y me confirmaban que sí, que era el decano en estos momentos, no de Tenerife, del archipiélago. De todo el archipiélago. Es el alcalde decano, el alcalde más antiguo de todo el archipiélago. Bien, desde 1974. En noviembre hará 30 años. 30 años. El próximo noviembre. La villa de Arafo no alcanzaba hace 30 años los 4.000 habitantes, ni tampoco los 7 millones de pesetas de presupuesto anual. ¿Cuáles fueron las primeras iniciativas que usted pone en marcha? Con esos vecinos, que no llegan a 4.000, con ese presupuesto, que no llega a 7 millones de pesetas. Sí, que hoy se ha multiplicado pues, por 50 veces. Por supuesto. Ya llegaremos al presente. Estamos hablando de hace 30 años. Las primeras iniciativas que ya me inquietaba a mí desde que me habían nombrado como concejal por la representación del Tercio de Cultura a través del Casino Unión y Progreso y como jefe local del movimiento, pues ya me implicaba ciertas tareas y ciertas preocupaciones. Una de ellas era la limpieza, el adesentamiento del municipio. Esa siempre ha sido mi obsesión, de hecho que nos llevó a un premio nacional de embellecimiento, pero fueron unos años muy duros, muy difíciles, donde efectivamente un presupuesto de 6 millones y algo estaba ya comprometido del año anterior y lo más que podíamos hacer era con 2 guardias que tenía en aquellos momentos, César y Abelino, 2 personas que han sido todo un símbolo también para Arafo porque hacían de todo terreno, hacían de municipal en las tareas que tenían que hacer, pero eran los que me ajardinaban, limpiaban, en fin, me adesentaban el cementerio y con ese auge y con ese empuje se empezó a notar un poco la limpieza del pueblo y a cambiar. Luego ya por el año 76, 77, don Rafael Clavijo, que ha fallecido desgraciadamente, presidente del Cabildo, pues pone en marcha la iniciativa de los primeros proyectos en los municipios y se demanda en Arafo 3 calles muy importantes. 3 calles que hoy sin ellas Arafo no sería lo que es. Arafo sería hoy un barrio de Candelaria o de Güímar, porque solo tenía el acceso de bajada y subida como principal. Estas calles sembraron una polémica muy fuerte porque ya se acercaba la democracia
Ya se acercaban las primeras elecciones en el 79 y se celebraban ya, por eso decía que estuve en un preámbulo de la democracia, Claro. todo a base de negociaciones, y me llevaban y nos sentaban en la mesa del gobierno civil, que era gobernador por aquel entonces, Mardones Sevilla. Bueno, pues fue una lucha que me pilló muy joven, muy pronto en la andadura y con muchas presiones políticas. Surgen presiones de intereses, de propietarios de los terrenos, que se desviara la vía por una zona sí, por otras no, lo de siempre, comunismo en lo ajeno, en lo mío no. Entonces, pues bueno, ahí tuvimos esa lucha enconada, fuertísima, durante 2 años, y me decía, mira, piénsalo bien. Incluso el propio gobernador Luis Mardones me llegó a aconsejar que aquellos dineros, por aquel entonces era el presupuesto de unos 90 millones. Ahí había avanzado bastante. Ya era importantísimo. Sí. Y me decía que los invirtiera en otras cosas, en plazas, en detalles, en ornamentación del pueblo, y que no me complicara porque se acercaban unas elecciones democráticas y podía perder el voto popular. Yo no sé si estaba muy metido en esas elecciones o que me faltaba experiencia, y yo le decía que no, que o salían las 3 vías o yo renunciaba a la alcaldía. Pues su consejo era ese, pero fue la mano fuerte, la de Rafael Clavijo. Un día se personó en Arafo, subió al ayuntamiento, no me avisó, estuvo viendo la necesidad, y cuando me llamó a casa me dijo, no solo 3, si pudiera te hacía 5 enlaces, porque Arafo está totalmente cerrado. Pues esas vías hoy son el futuro de Arafo. Han marcado el gran desarrollo, han dado acceso a los colegios, cementerios, todas las edificaciones están a borde de esas calles y con un precio en suelos desorbitado. Y ha marcado ese futuro después de esos años. Yo veía el futuro de Arafo en esas 3 grandes vías. Bien, ¿cómo, aparte de esas 3 grandes vías, cómo resumiría usted, a grandes rasgos, naturalmente, esa evolución de Arafo durante los años transcurridos? En una panorámica así muy por encima. Bien, ya luego Arafo parte de ahí, arranca de ese final ya donde se quedaba detrás la dictadura, y una vez entramos ya en la democracia, se empiezan a conseguir proyectos importantes, empiezan los asfaltados de diferentes calles del municipio, negociaba con las empresas que teníamos por la zona y me dejaban el asfalto, colaboraron muchísimo, los vecinos también entraban en tareas de colaboración con unas obras que se hacían a través del IRIDA, que daba unas determinadas subvenciones, se arreglaron muchos caminos rurales, y luego ya empezó un poco más a verse los presupuestos, la abundancia. La abundancia, se ordenaron proyectos y desde el propio Cabildo, los planes de obras insulares, y ahí fue ya Arafo marcando todas sus necesidades. Se fueron dotando diferentes zonas que estaban carentes de agua, se hizo una renovación completa del alumbrado público en el pueblo, se sacaron las plazas nuevas, la principal plaza del Carmen más recientemente, luego actuaciones en zona de la costa, en Playa de Lima, La Hidalga, y luego ya se llega a obras muy emblemáticas. Sí, iremos a esas. Bien, usted ha sido el candidato desde aquel 1979, el candidato más votado en todas las elecciones democráticas municipales de Arafo, desde los primeros comicios, desde los de 1977, con la coalición popular, después con ATI, después con el PP. Primero, bueno, en las primeras elecciones creo que con con el invento de UCD estuvieron a punto de jugársela. No fue así. Casi como que le hacen la cama. Íbamos por UCD. En realidad. Iba usted en realidad por UCD. Sí, pero hay un primer cambio y en lugar de ir por UCD pasa a la coalición popular. ¿Por qué ese cambio? Sí, ya esto fue en cuestión de días, ya dentro de la última semana para presentar las listas ante la Junta Electoral de Zona, pues habíamos presentado toda la candidatura y alguien que nunca se me ha identificado desde UCD me dice, mira, si estás a tiempo, rectifica, busca partido, porque el juego
que tampoco lo entendía yo mucho, que pudieran a los 2 días quitar a un alcalde. Y las mociones de censura, Bueno. eso estaba muy verde. Entonces, pues bueno, me dicen, mira, están formando una lista con vecinos del pueblo, la encabezas tú, pero no se parece para nada con los que tú has presentado. Bueno, pues yo no podía... Eso fue, perdone, ¿fue llamada telefónica Sí. o escrito? Fue llamada telefónica desde el propio partido y de voz de una mujer. Una mujer. Ya empecé a entender la política. Hasta entonces no la había entendido. No. Empecé a entenderla y me retiraré sin entenderla nunca, pero empecé a entenderla un poco. Bien, pues rápidamente encontramos esta señora que se llama Ciscla, estaba por ahí. Ciscla Melián. Sí, que estaba recogiendo todo lo que encontraba ella. ¿A Ciscla Melián? Sí, y nos apadrinó y nos dijo, pues venga, por la coalición... Muy activa, doña Ciscla. Muy activa. Por la coalición democrática, pero independientes, fuimos todos independientes por esa coalición. Y curiosamente fue el único ayuntamiento que salió en Canarias. Era digamos, el centro de visitas de don Manuel Fraga. Claro. Después también hubo otro cambio y es que cambia usted a ATI. ¿Por qué se incorpora a ATI y por qué deja a ATI? Bueno, el cambio con ATI no lo hice solamente yo como alcalde, lo hicimos 9 alcaldes en aquella época. Recuerdo así seguros que fue Tegueste, fue La Guancha, Arico, Candelaria, creo que el Rosario también. Unos 9 alcaldes nos invitaron, concretamente a mí pues fue a visitarme Arafo, Manuel Hermoso y Paulino Rivero, y me comentaron que, bueno, que la infraestructura dependía de los 9 alcaldes que iban a reforzar lo que ya estaba y que había sentado las bases. Entendíamos que era un proyecto válido e interesante para Tenerife, que era ATI, no estaba todavía la coalición canaria, y cuando vino don Manuel Fraga a Tenerife en el último homenaje que se hizo a las Fuerzas Armadas, recuerdo, nos reunió a todos los alcaldes. Yo hice de portavoz, me nombraron ellos, Rodolfo, Afonso, todos, y le comenté el proyecto, el por qué dábamos ese paso, que era para contrarrestar un poco el avance del Partido Socialista y poder relanzar a la agrupación de independientes. Y bien, él me dijo que sería un buen alcalde con cualquier partido, entendió que mis deseos empezaban y acababan casi en el pueblo, y así lo hicimos. ¿Y después por qué deja ATI y pasa al PP? Bueno, lo de ATI está muy claro. Lo de ATI, ¿Conservatorio? Sí. Yo entiendo que ATI y la coalición de Alianza Popular pues casi es lo mismo, se está viendo claro, se ha visto hasta aquí, y yo nunca hubiera dejado la agrupación tinerfeña de independientes, estaba muy a gusto, pero claro, como que mi pueblo era siempre el que demandaba los proyectos, y yo siempre la política la he entendido desde Arafo, sin medios partidistas que impongan, que perjudiquen al pueblo, pues cuando se toca desgraciadamente lo que es Arafo, que es la música, lo más sensible, lo que la madre naturaleza ha puesto allí y que nos ha dicho esto para Arafo, pues quitarnos un conservatorio para lo que fue creado, el Auditorio Conservatorio inaugurado por Su Majestad de los Reyes de España, pues no se podía entender. Se recogieron unas 5 o 7 mil firmas, yo estaba de consejero en el Cabildo, y intenté todos los esfuerzos, los intenté por un sitio y por otro para que se le diera luz verde a ese conservatorio y que se mantuviera también el de la Orotava en las dos vertientes norte y sur. No se negoció porque el proyecto que avanzaba eran las escuelas, y bueno, ese fue el motivo. Ese fue el motivo. Y su regreso, digamos, al Partido Popular, de alguna manera. Y el regreso al Partido Popular. Y de regreso al Partido Popular. Bien, sus convecinos, está claro que han votado a la persona, no a las siglas. Sí, no, por supuesto. Si no, y además cada vez más. Sí, si no, no me lo hubieran perdonado, que se hubiera cambiado, aunque son opciones muy de una misma línea política, pero han entendido que el sacrificio mío y ha sido siempre la honradez y la valentía por encima de todo, y que saben que el amigo mío es el que me ayuda. Mi partido es el que entiende la política del pueblo, y hay quien empieza la política desde arriba hacia abajo, cuando debe de ser todo lo contrario. Por eso el pueblo me ha dado cada vez más votos y más concejales. El hecho ha sido en estas últimas
elecciones. El asunto del... sí, en las últimas elecciones donde superó la marca anterior. Sí. Su propia marca. Bien, ese conflicto del Conservatorio de Música, de Arafo, del Conservatorio Superior de Música, ha sido la mayor discriminación o el mayor disgusto que usted ha sufrido políticamente, o también ha padecido otras discriminaciones, digamos, institucionales. Y en su caso, ¿cuáles destacaría aparte de la del conservatorio? Bueno, después de la marcha de... Digo, como para que le den resultados dolorosos, ¿no? Después de la marcha de la agrupación tinerfeña de Independientes, que nos planteamos en un principio volver a concurrir a las elecciones como independientes, no volver por la Alianza Popular, pero desde ahí se nos hace un guiño desde el Partido Popular y se nos ofrecen ayudas muy interesantes desde Madrid, desde el Instituto de Artes Escénicas, y eso es lo que ha estado alimentando en estos 4 últimos años a la música, potenciando las academias de las bandas y propiciando que los alumnos que se preparan también por libre en Arafo, al perder como tal el conservatorio, se presentan en el de Santa Cruz a los estudios de grado medio, y todos los que vienen desde Arafo han superado las pruebas con matrículas muy altas, lo que no han podido acceder los de las escuelas. O sea que eso demuestra un poco el invento de escuelas y conservatorios. Pues bueno, como el Partido Popular no nos protegía con esto, pues se negoció y ahí estamos. ¿Ha sido doloroso? Pues sí, ha sido doloroso, no solo por el tema del conservatorio. Ha habido que luchar mucho por las obras en el Cabildo. Han salido las obras, porque yo soy un hombre que me empeño y la sigo y la persigo y la consigo. Y si no es por un sitio, es por otro, y si no se da la vuelta, pero la obra sale. Lo que pasa es que las han puesto a la cola de todas las obras, me las han pasado de un ejercicio para otro. Un ejemplo... ¿Lo han castigado? Me han castigado. Me han castigado, aunque yo lo sufro con resignación. Cristiana. Porque sé que la obra llega, se tiene que realizar, y lo más que me ha dolido es que tratan de perjudicar al pueblo y no entiendo que este sectarismo se pueda aplicar hacia a un municipio como es Arafo. Cierto es verdad que habíamos crecido muchísimo y muy rápido en infraestructura, teníamos el granero muy repleto, porque podían venir inviernos difíciles y crudos, y bueno, así ha sido, pero me las he podido ir arreglando un poco y llevando el timón para conseguirlas. Bien, con Ricardo como presidente del Cabildo he mantenido muy buenas relaciones, pero también me la ha jugado un poquito, en fin. Oiga, la pregunta de ahora no es capciosa, pero quiere decir que si por el beneficio, lo que usted tenga de beneficio de Arafo, o conseguir cualquier obra de Arafo, ahora que ha cambiado el gobierno de Madrid, ¿usted igual estaría dispuesto a estar en el PSOE? No, eso lo saben mis araferos. Sí. Mis araferos saben claramente, y lo dicen, que por proyectos y por conseguir obras, su alcalde pacta hasta con el diablo. A mí no me importa, yo lo entiendo. O sea, que sí es pero bueno, sin ser el diablo del Partido Socialista. No. Pero quiero decir que vamos, que usted no tendría inconveniente en ser alcalde del PSOE, vaya. Es que si a mí me firman una serie de compromisos que van en beneficio de Arafo, estoy seguro que Arafo también vota un alcalde socialista. Es que, ¿qué diferencia hay entre un partido socialista y un partido de populares? Yo no veo esa gran diferencia. Yo los partidos los veo muy iguales, y después de mi andadura por los partidos... sí, pero usted ha transitado todos, por lo tanto tiene experiencia. Me falta... Bueno, casi todos, le falta el Partido Socialista. Bueno, y el Partido Comunista, que obviamente por eso no transitaría. No, jamás, nunca. Ni por Arafo. Nunca, no, para nada. Además, el Partido Socialista, en el momento que gobernó en Tenerife, con Arafo se portó muy bien, tengo que decirlo. A mí me atendió muy bien. ¿Se refiere cuando gobernó el Cabildo, José Segura Clavel? Sí, fueron muy prudentes, muy tolerantes con obras, con proyectos, y yo de esa etapa no tengo nada que decir. Tengo muy buenos amigos en el Partido Socialista, muy buenos amigos en el Partido Popular y malos amigos en uno y en otro.
Claro. porque yo entiendo que la política es así, pero sí tengo muy claro y algo me dice que por obras importantes sería alcalde en representación de cualquier opción. Bien, parece que es un hábito suyo, corríjame, pero que usted cada 8 años, me parece, cada 2 legislaturas suele cambiar a los integrantes de su candidatura, de su propia plancha electoral. ¿Eso es así o no es así? Bueno, y si es así, ¿por qué es así? Eso le resultó muy curioso a Javier Arenas en una visita que tuvo en Arafo y hablábamos y me decía que cómo se iban a marchar unos concejales de esta última legislatura, que llevaban ya 8, que cómo se marchaban tan preparados y que me podían ayudar tanto y iba a ser un cambio total con gente muy joven. Y bueno, ellos mismos, muy convencidos, le decían que no, nos habíamos marcado ese reto cada 8 años y lo han entendido también, que nunca hay disputas, nunca hay luchas por ocupar de nuevo un puesto en la candidatura, sino que ceden perfectamente cuando con 8 años se puede continuar. Y él me decía... Menos el alcalde. Eso me decía Javier Arenas. Sí. Dice, bueno, menos el alcalde, me decía Javier Arenas. Digo, bueno, el alcalde marca la pauta del pueblo. Digo, yo ya también tengo marcado mi tiempo. Sí, pero ¿a qué se debe esa regla fija? Bueno, esa regla se debe básicamente a que yo entiendo que como alcalde, si me continuaban eligiendo, un grupo de concejales podía continuar pues sin problema alguno también los años que yo llevara o la mitad de los años. Y eso pues obstruía el paso, el acceso a jóvenes que quisieran aprender y batallar por la vida municipal. La prueba es que en esta legislatura pues nos hemos marcado todos una media de 25 años, muy jóvenes, muy preparados, y que bueno, esos van a marcar la pauta ya en los años sucesivos. Bien, usted ha promovido homenajes, reconocimientos, hermanamientos diversos, ¿no? No podemos enumerar todos, pero sí, por ejemplo, entre los homenajes, en momentos clave, además, momentos difíciles, pues a las fuerzas de orden público, a las Fuerzas Armadas, a los medios de comunicación social en la etapa, digamos, de la transición democrática, cuando eran tan cuestionados, o incluso al batallón de penados, digamos, que finalizada la Guerra Civil habían, como castigados, ¿verdad?, habían hecho la carretera dorsal de Tenerife, ¿no? ¿Qué buscaba realmente usted con ese tipo de gestos tan notorios y además tan desiguales ideológicamente? Digo, si los catalogamos desde el punto de vista ideológico, ¿no? ¿Qué buscaba? ¿Renombre de Arafo? ¿Buscaba o sea, el que su pueblo tuviese ecos fuera? ¿O realmente también quería rendir homenaje y tributo de admiración a determinadas acciones? Bueno, sobre todo, por encima de todo, el reconocimiento a esas instituciones que se le tenía en cuenta ese año para distinguirle. Siempre porque estaban vinculados en algún motivo con Arafo, tanto de las Fuerzas Armadas, de músicos dentro de las Fuerzas Armadas, de estos penados que estuvieron trabajando en esa carretera que parte desde Arafo a la Dorsal, que todavía viven muchos de ellos en Arafo. Hay familias que pertenecieron a este batallón. En definitiva, todos los homenajes, e incluso con ayuntamientos como fue el de Madrid, sí, en Alagón, Magallón, en fin, todo ese periplo que se ha hecho, pues buscábamos dos objetivos. Uno, el que hubieran vínculos musicales, culturales o afectos personales vinculados dentro de estos homenajes, y que al mismo tiempo se divulgara el nombre de Arafo fuera de la isla. Eso lo hemos conseguido, por supuesto, y eso lo vino a culminar la visita ya de... ¿Recupera usted el reconocimiento al valor musical de su pueblo, culminado pues con el Conservatorio Superior de Música y la visita de los Reyes a la villa de don Juan Carlos y doña Sofía? Realmente quería preguntarle, ¿posee Arafo esos ancestros artísticos o ha inventado usted ese protagonismo histórico? Esta es una pregunta que yo tenía ganas hace tiempo de hacerle a usted. No. ¿Había ancestros artísticos tal, o ha sido también una sensibilidad suya de decir, vamos a darle o vamos a reforzar el protagonismo
musical de Arafo? Bueno, el egoísmo mío siempre ha sido tal que por Arafo y por los araferos hago cualquier cosa. Pero yo creo que Arafo no necesita un protagonismo inventado ni, digamos, apasionado, porque lo ha marcado desde siempre, desde la cuna. Pero usted lo ha potenciado. Con sus músicos, yo lo he potenciado. Entonces, ¿lo ha potenciado entonces? Sí, si no se lo ha inventado, lo ha potenciado. No, yo lo he potenciado porque Arafo lo tiene, porque es un valor que tenemos y los valores hay que potenciarlos. Pensando en lo que ha sido la vida de Arafo, que siempre la bandera, el buque insignia ha sido la música, una de las bandas, las más antiguas, va a cumplir ya los 2 siglos, la otra se acerca al siglo, la Nivaria y la Candelaria, en este caso las 2 bandas, de las que han nacido ya otras 2 hijuelas, otras 2 bandas juveniles, y Arafo cuenta con 4 bandas de música, o sea que es mucho, es demasiado, con muchísimas agrupaciones, corales, etcétera. Pues se hizo en una época un estudio y prácticamente todas las familias tenían alguna relación musical. Bueno, pues esto no podía quedar en Arafo, no podía quedar en ese pueblo de montaña, aislado, ensayando, haciendo la buena música y en esos conciertos que se dan algunas veces en el año extraordinario. Había que salir de las fronteras de Arafo, de la isla, y llevarlo a la península y fuera, que es lo que se ha conseguido. Por eso demandé rápidamente cuando pasé a las filas de la agrupación tinerfeña de ATI y obligué al presidente hoy del gobierno, Adal Martín, en Arafo, a que anunciara allí la construcción del conservatorio auditorio. Y efectivamente se puso en marcha. Costó unos 7 años sacarlo, porque yo creo que hoy, después de Santa Cruz, es el único y el mejor auditorio que tenemos. En fin, esa tendría que ser la pequeña y gran catedral de la música de los araferos, como así se le reconoce. Eso ha venido a potenciarlo mucho más, con conciertos extraordinarios de Año Nuevo, de Santa Cecilia y con una cantidad de actuaciones. Fue sede de la Orquesta Sinfónica mucho tiempo cuando no tenían donde ensayar, iban a Arafo, y por allí han pasado muchos valores en la música y se están realizando cantidad de alumnos y relanzando este nombre de Arafo. Ya digo, el alcalde solo encontró, digamos, ese diamante valioso, y yo lo que ha hecho es buscar los escaparates donde exhibirlo. Bien, vamos de un modo muy rápido a hablar de asuntos de Arafo en marcha. Ya se han tocado algunos al principio de la entrevista. En marcha o en proyecto, le voy a ir enumerando algunos. Por ejemplo, el nuevo ayuntamiento, para que nos vaya diciendo más o menos. Sí, bueno, pues después de toda esta estela de proyectos importantes que han quedado detrás, el auditorio, bodega comarcal, el centro de mayores, el centro de residencia de geriatría de María Auxiliadora, todos estos proyectos que han quedado detrás muy importantes, que ya se ha dotado de una gran infraestructura, el nuevo estadio, campo de lucha, colegio, etcétera. Pues yo me he marcado para esta última etapa como alcalde 3 proyectos, digamos, estrellas o importantes, que son el nuevo ayuntamiento, que ya lo demanda. De hecho, que hemos tenido que alquilar unos locales colindantes con el ayuntamiento en el entorno de ese peatonal en la plaza, para descentralizar unidades, porque ya estaba muy saturado. Ayuntamiento muy bonito, muy coqueto, pero que venía de 3.000 habitantes, 3.500, y hemos pasado a los 5.600, ya nos vamos a los 7. ¿Dónde va a ser el nuevo ayuntamiento? Ese va a quedar también en el mismo casco, a 100 metros aproximadamente del actual, para darle destino también a este actual que tenemos, que es el proyecto, reconvertirlo en, digamos, en la casa principal de la cultura de la comarca. ¿Centro de bachillerato? Y un instituto de bachillerato, con lo que ya colmataríamos todas las aspiraciones en el campo de la educación, ya que se tiene implantado la secundaria, primaria, infantil. Se han terminado en estos momentos 3 aulas, está muy bien dotado, y en el mismo recinto, en el mismo espacio, hemos destinado ya y ofrecido solar para construir este instituto.
Ciudad Deportiva, que usted le ofreció al Tenerife y que no lo aceptaron. La Ciudad Deportiva. La Ciudad Deportiva, ese es otro gran proyecto que es terminarlo, acondicionar la piscina y donde está el actual cancha de baloncesto, pues hacerlo cubierto, formar una gran sala para gimnasia, un gimnasio cubierto, donde también se ubicará la escuela infantil, que ya forma conjunto con el resto de los colegios, y desde ahí unir, vertebrar todos los caminos con el campo de fútbol, piscina, baloncesto, eso todo. Ampliación de la residencia geriátrica. También la tenemos prevista en... ¿Cuántas plazas más? En 25 camas más. ¿Actualmente cuántas tiene? 38. 38. Con esas 25 más o menos se cubren las necesidades. Sí, no solo ya las de Arafo, es que ha pasado a ser un centro insular. Están asistiendo personas de diferentes puntos de la isla. Por supuesto, estamos cubriendo las necesidades de la comarca. El alumbrado público, la renovación del alumbrado público, quiero decir, también es otro de los objetivos. Sí, sí, se ha ido ya renovando con un alumbrado muy adecuado, muy adaptado al casco del pueblo, con una luminaria tipo Fernandino, y quedan muy poquitas calles, se ha cometido en 3 fases, ya se han realizado 2 y también se culminará. Infraestructura turística, ¿Arafo va a tener hoteles? Pues sí, estamos de enhorabuena porque se termina de aprobar en estos días lo que son las directrices del plan general, y ya ahí nos recoge 3 hoteles, uno en la zona del polígono y 2 hoteles rurales en la zona del casco, y además se empieza a desarrollar un proyecto de infraestructura turística por un importe de 180 millones en colaboración con el Cabildo, que va a remodelar, a mejorar, a embellecer, a dotar de mobiliario urbano todo el recorrido de la romería declarada de interés turístico. ¿Viviendas de promoción pública? En estos momentos ya se han terminado proyectos para 22 viviendas y se están redactando nuevos proyectos para otras 25. Bien, ¿qué otros, en fin, para esta legislatura? Por cierto, al término de esta legislatura, usted acaba su vocación de alcalde. De la vocación de alcalde hablaremos al final, pero ¿acaba su vocación de alcalde o todavía le queda rejo para continuar? Bueno, quedarme para continuar yo creo que me queda. Porque, quiero decir, después del 2000. Sí, después del 2007. Sí, pero para seguirle siendo útil a mi pueblo, donde quiera que esté, por supuesto. Pero para continuar como alcalde, no. Eso ya lo anuncié. ¿Que esta es su última legislatura? Esta es la última legislatura. Yo lo anuncié a mis vecinos, por eso está ese equipo muy joven, para que siga y aprenda la andadura y mantenga las líneas que se han seguido de trabajo y de sacrificio. El pueblo tendrá que decidirlo en el 7 y, por supuesto, pues donde pueda ser útil a la política insular y a mi pueblo, allí estaré. ¿Hay algún otro proyecto que usted tenga en cartera o en marcha, aparte de los que hemos nombrado, tanto para Arafo Casco, para los barrios, o también en combinación con el área comarcal, que yo no le he citado? Sí, ¿no? Además de estos proyectos, tenemos previsto, dejando a un lado el instituto que ya lo hemos mencionado, sí, Ayuntamiento, Casa de la Cultura, pues ultimar ya una serie de caminos rurales que habíamos emprendido en sus mejoras, porque hemos de tener en cuenta que Arafo es un pueblo que conjuga su cultura con agricultura. Y la tercera fase del campo de fútbol, que queda un estadio precioso, y ya prácticamente política de actuaciones en barrios, no, porque Arafo es muy concéntrico, solo tenemos los núcleos de la Hidalga, donde se va también a llevar un proyecto muy interesante que ubicará plazas, zonas de ocio, y la capilla actual se va a reconvertir en iglesia. Así como en la zona del Carmen también ha pasado la capilla, ya está declarada como parroquia, donde contará con su sacerdote fijo y demás. Bueno, ustedes, junto con la alcaldesa de Güímar, y ustedes son los 2 únicos alcaldes del Partido Popular que hay en Tenerife, me parece.
¿Qué futuro le augura usted al PP de Tenerife mientras la hegemonía del partido resida en Las Palmas? Porque reside en Las Palmas, ¿no? Bueno, alcaldes por aquí, por el Partido Popular, pues sí está la compañera Tita de Güímar, que está en un pacto Pacto de coalición, una coalición. que depende de un pacto. Sí, ¿y usted? Sí, como alcalde, pues con mayoría, pues estoy yo. Usted es como el único con mayoría absoluta. Ese futuro... Pues, ¿Usted reconoce esa hegemonía del Partido Popular? Yo le agradezco a usted que me haya hecho esta pregunta. La verdad que me viene muy bien porque llevo mucho tiempo dándole vueltas a esta hegemonía en Las Palmas y no me avergüenzo en decir lo que siento, como matizaba que era hombre que venía de la época de la dictadura, que no hay que esconder fotos ni hay que esconder lo que se fue, porque ahí empieza la historia, y que también por proyectos y por beneficios para mi pueblo negocio con cualquier opción política, que hoy ninguna es mala. En cuanto a este futuro, pues yo esas vueltas que le he dado en mis noches, en mi soledad, en mi pensamiento, en el futuro político, pienso, y no quiero con esto lastimar a nadie, que ser hoy alcalde en Tenerife es casi un delito. ¿Alcalde del PP? Alcalde del PP. ¿Y por qué? Ser alcalde del PP hoy en Tenerife es casi un delito. ¿Ante quién? ¿Ante el propio PP o qué? Ante el señor ¿Ante el PP? ¿Ante el señor Soria? ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que esto le resulta a él un poco incómodo. Y bueno, yo puedo decirlo porque se celebraron las elecciones, pasaron las elecciones, ha pasado un año y no ha habido una llamada de teléfono del señor Soria a este alcalde que les está hablando. Del presidente de su partido regional, del presidente regional de su partido, no ha habido una llamada al único alcalde, digamos, que sale por mayoría absoluta. Para nada, y esto es como se lo estoy diciendo. Parece domingo tienes algo por Madrid, alcalde, quieres que gestione algo, dar ánimo a quien estamos solos. Solo no estoy porque todos los demás alcaldes, cuando ya tomamos el cargo, no hay opción política. Eso está clarísimo, si usted se lo pregunta a todos. Por eso no estoy solo y son muy buenos amigos míos. Pero yo de ahí he sacado esa conclusión. Caramba, el señor Soria, a través de un año, único alcalde en Tenerife, no le llama para nada, pues es casi un delito ser alcalde del Partido Popular en Tenerife. El señor Soria no quiere que exista el Partido Popular. O un reto muy grande. Yo entiendo como que él se conforma con lo que tiene en Las Palmas, en Tenerife que se las arreglen como puedan, y bueno, ahí está. En Tenerife una especie de UPN a la Navarra, con el Partido Popular, y hasta convertir al PP de Tenerife en una especie de... Pues posiblemente sí. Bien, ¿usted es partidario de que Coalición Canaria rompa el pacto con el Partido Popular en el gobierno y que pase el PSOE, por ejemplo? Bueno, eso es lo que está en Madrid y yo creo que aquí el partido Coalición Canaria pues tendrá que coordinar y gobernar con lo que mejor crea conveniente y que le beneficie en Madrid. Eso no le puede parecer mal a nadie. A mí no me parece mal de que negocien lo que ellos consideren más necesario. Antes usted decía del señor Soria, digamos del desamor del señor Soria hacia el único alcalde del Partido Popular. Sí, al pueblo. En Tenerife, sí. Pero ¿y las consejerías que tiene, las 3 consejerías que tiene el Partido Popular en el gobierno, le han mostrado un cariño mayor o bueno, tampoco? Me han recibido como me han recibido las demás y... Pero ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor, yo no noto nada. Ya, no, en fin, esto de ser correligionario, nada. No. Para nada. Bien. Para nada. Desde su muy amplia experiencia gestora, ¿qué les recomendaría usted a los recién llegados a la política? Bueno, un alcalde cuando lleva 30 años y ya está viendo su horizonte para despedirse, pues yo les recomendaría que tienen que luchar y prepararse no solo para una legislatura. Un alcalde es fundamental que al menos consiga y defienda de 2 a 3 legislaturas para poder realizar los proyectos. Cuando unos proyectos no se continúan, eso va en detrimento del municipio. Está claro, donde hay pactos, se rompe, se quedan los proyectos porque lo iniciaste tú, lo paro yo. Eso es muy malo. Entonces, yo le aconsejaría a ese alcalde joven que llega
que todavía no está cargado de experiencia suficiente, pues un contacto muy directo con el vecino, una labor muy humana, que las obras se vean, y así lo he visto yo siempre, como lo material y un aspecto secundario, y el vecino lo principal, el recibirle el día a día. Yo a mis vecinos les recibo prácticamente todas las tardes. Durante la mañana dedico la gestión para poder atender las firmas, los proyectos, los estudios. En la tarde atiendo a los vecinos y los que no van a casa. Los que no van a casa. Un pueblo pequeño tiene que ser una entrega en este sentido. Bien, ¿le ha servido a usted también la alcaldía, esa dedicación a su pueblo, a Arafo, para sobrellevar pues, otras profundas desgracias continuadas, familiares que ha tenido? Primero enviudó muy joven, volvió a casarse, ha perdido también a partes entrañables de su familia. Realmente ha sido una vida familiar, yo diría que cruda donde las haya, ¿no? Es decir, no lo ha dado, es una descripción que hemos seguido pues, durante estos 30 años, un servidor del periodismo, otros desde otras esferas, pues todas esas desgracias familiares siempre nos han apenado, ¿no? Pero quiero decir que todas esas desgracias que han ido jalonando de un modo inexorable su vida personal y familiar, de algún modo usted en esa dedicación a Arafo y en esa dedicación a la alcaldía ha encontrado el apoyo, ha encontrado ese bastón capaz de hacerle continuar en el camino. Sí, qué duda cabe que la vida pues me la ha jugado muchas veces, ha sido muy injusta conmigo en el aspecto familiar, se han repetido ciclos muy parecidos, muy castigado desde muy joven. Cada vez que he intentado formar familia, ahí me ha tocado de nuevo, he vuelto a caer y bueno, me ha llevado pues por escala lo más grande que se puede perder, que un ser puede perder, que es una madre, una mujer y una hija. Entonces eso ya han sido baches muy difíciles de superar, muy difíciles, cargándome con depresiones, con angustias, pero si de algo me ha servido esta alcaldía, y tengo que reconocer también por otra parte que el Señor, que la vida me ha dado muchas cosas, pero me ha quitado las más importantes, y a veces hay que aceptar, por cruel que se sea. El pueblo es quien me ha sacado de todos mis grandes problemas, de todas mis grandes angustias, porque planteándome necesidades de estudio, proyectos, problemas, me han sacado de casa. La última vez me costó salir mucho, estuve más de un año que cuando iba a tomar la calle volvía a recogerme hacia casa, no podía acercarme al ayuntamiento tan cerca, me costaba encararme con la vida de nuevo. ¿Cuándo lo de su hija? Cuando mi hija. Y bueno, me venían a buscar a casa, amigos, los concejales, y ya cuando di el primer paso que me incorporé, pues eso, los disgustos, los problemas, la batalla diaria, el ver una cantidad de problemas, si no similares, parecidos, también que otras familias perdían y demás, y el estar en todo eso y el ocuparme incluso para resolverles problemas de ese tipo, familiares, venir a hospitales a visitar a vecinos y demás, eso me fortalecía. Bien, es el ir olvidándose de uno mismo, Sí. Oiga, ya hemos acabado, se nos ha ido el tiempo, y yo quería dos preguntas. Una, en ese ir olvidándose cada vez más de uno mismo y dedicarse a los demás, ¿a usted qué le puede más, la cabeza o el corazón? A mí me puede más el corazón. Una pregunta difícil la que le acabo de hacer, ¿no? Difícil. Hay que conjugar la cabeza con el corazón, por supuesto, y tener la cabeza muy fría en todos los momentos de la vida, pero el corazón manda. ¿Quiere usted agregar algo más que se haya quedado en el tintero y que a usted le interesaría no dejar de decir? Porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, 30 años, resumirlos en una hora que es mucho en televisión, son muchos.
los proyectos que se pueden quedar detrás. Son muchas las anécdotas que pueden quedar detrás y que me gustaría contar. Y son muchos los ratos desagradables, pero también hay momentos agradables que he compartido con mis vecinos. Yo quiero agradecerle a usted la oportunidad que me brinda para matizar estos últimos segundos de la entrevista, pues de nuevo volviendo a agradecer a mi pueblo ese cariño, esa fortaleza que siempre me ha dado y me han sabido imprimir en todo momento. Ese nexo tan fuerte que tenemos donde ellos consideran que yo soy algo muy de ellos, que tienen que decidir ellos a que yo me marche, que no soy yo el que lo tengo que decidir, me lo están ya diciendo, y yo a estar con ellos implicados en todos los proyectos, ya no proyectos de tipo, digamos, político ni complicado en cuanto a obras y demás, en el proyecto sentimental de cada familia, porque es que ya conozco las casas una por una, los problemas de la familia uno por uno, y prácticamente todos los que llegan a verme todos los días les conozco antes de empezar la visita que vienen a hacerme. Por eso yo quiero agradecer de nuevo el que hoy pueda estar aquí gracias a ellos, el que muy pronto, 30 años, podrán celebrarlo juntos con este alcalde, más que celebrarlos, tener un memorial de todo este tiempo, y que bueno, que no pierdan la ilusión de que Arafo va a seguir por la senda de los proyectos con cualquier opción política. Muy bien, está más claro, el agua clara, vamos, está muy claro que el señor alcalde, que don Domingo Calzadilla, esté con el Partido Popular, esté con una anticoalición, esté con el PSOE, con quien convenga, así lo ha dicho, va a estar al servicio de Arafo y de los araferos. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, don Domingo Calzadilla Ferrera, y muchas gracias a todos ustedes por su atención, y nos despedimos hasta el próximo programa de Directo al Objetivo, deseándoles, como siempre, que sean ustedes felices en la medida de lo posible. Cordiales saludos.